Tenemos nuestra frente, vamos a orarle a Dios para que nos dirija en esta predicación. Padre del cielo, Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Dios está aquí, así como lo cantábamos, Padre del cielo, y sabemos que eso es cierto, pero desafortunadamente algunas veces lo olvidamos. Dios está aquí y está con nosotros en todo momento, entre semana, todo momento. Padre, te oramos que nos ayudes a recordar de que tú siempre estás ahí al frente de nosotros, no para juzgarnos completamente, sino para ayudarnos, para soportarnos, para darnos la mano y pasar por las pruebas que se vienen encima. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ilumines a través de esta predicación. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a hablar de un tema que poco hablamos de eso, pero que al mismo tiempo es uno de los temas sobre el que Jesús habló mucho más de lo que imaginamos. Y este tema es el tema del dinero. ¿Cómo está tu vida respecto de este tema? ¿Qué lugar ocupa el dinero en tus prioridades? ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo vives? ¿Es el dinero otro ídolo en tu vida? Alguno decía, me acuerdo ahora como un chiste de que el dinero no trae la felicidad, sobre todo cuando es muy poquito. Y vamos a ver este tema mirándolo solo desde un aspecto, el aspecto de las ofrendas. Las ofrendas. Sabemos que tocar este tema causa cierta incomodidad, pues por la forma como se ha manejado en otras iglesias, en que la primera prioridad del servicio, la primera prioridad de la iglesia, de cualquier actividad de la iglesia, es el dinero, recoger dinero. Pero a veces se cae en el otro extremo, en que nunca hablamos de eso. Solo decimos esas iglesias que solo piden dinero y solo esas... Pero ¿qué nos dice Dios del dinero? ¿Qué nos dice Dios de las ofrendas? Si es necesario dar las ofrendas, Dios se glorifica con que nosotros demos las ofrendas. ¿Es obligación del cristiano dar las ofrendas para la iglesia? Yo creo que sí. Pero vamos a ver qué podemos escudriñar de su palabra. Hoy por hoy, el auge de la doctrina de la prosperidad, conocemos que ahí se manipula a los creyentes, haciéndoles creer que para que le vaya bien en esta vida y para que tenga lo suficiente, es necesario que siembre su dinero. Si siembra, y depende de lo que siembre, así va a cosechar, y eso se le va a multiplicar al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces, y vamos a hacer una cosa, como decía alguien, vamos a hacer que la ofrenda sea silenciosa. Nada de monedas, solo billetes. Pero existe el otro extremo en el que no se habla nada del tema, y nosotros aquí nunca hablamos de ese tema, para no herir susceptibilidades, siendo que es una necesidad de la iglesia, es una necesidad obvia, es una necesidad clara, y es algo que toca hacer. Cristo mismo habló mucho de las ofrendas y animó a los oyentes a dar, y Pablo también. Ya hay un primer versículo que nos habla del dinero, y es el que está en Mateo 6:21, y dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Porque donde está tu dinero, porque donde está la atención de lo que tienes en efectivo, allá está tu corazón. Tú actúas así o asá por la forma de tu corazón. El corazón eres de una u otra manera producido por lo que tú quieres ser, por lo que Dios puso en ti, por lo que tú quieres ser y por lo que las otras personas impactan en tu vida y tú dejas ciertas cosas en tu corazón y ese es tu corazón y de acuerdo a eso pues tú actúas, ¿sí? Pero si es lo del dinero, la avaricia o verlo como lo más importante de tu vida, pues así es tu corazón y así vas a actuar. Es fácil entender el versículo que acabo de leer. Donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. No tiene nada de complicado, yo creo. La importancia que le des al dinero es lo que tiene prioridad en tu vida. Aquí vemos la importancia espiritual que tiene la administración de lo que Dios te ha dado. Porque sabemos que si tenemos algo, eso no es por nosotros. Dios te lo ha dado. Sabemos que de Él es todo. Todo es de Él. Todo proviene de Él. Alguien ha dicho, déjame ver tu cuenta de bancos y te diré qué tan cristiano eres. Porque ahí se refleja lo que tú en realidad eres. John Piper, que es un gran predicador cristiano, nos dice lo siguiente: lo que nuestras manos están haciendo con el dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Tiene esa importancia. ¿Cómo gastas? ¿Para quién gastas? ¿En qué empleas tu dinero? En todo eso muestra cómo está tu corazón con Dios. Y Piper lo dice de otra manera. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Si lo principal para ti es Dios, es el dinero, pues Dios es algo secundario. Lógico. Una persona en última no se conoce por lo que esa persona dice con su boca, sino por lo que hace con su dinero. Por lo pronto, vamos a enfocarnos en el tema de las ofrendas y Pablo lo trata, ese tema, en los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios. Pero primero aclaremos algo respecto del diezmo. Del diezmo. Cuando se habla de ofrendas, inmediatamente viene la palabra diezmo. Tenemos que dar el diezmo. Es el diezmo, el décimo, en realidad es el 10% de lo que gano. Y es el 10% del valor antes de impuestos o después de impuestos. ¿Y qué pasa si doy el 8%? O el 12%. Wow, va a ser más bendecido. El diezmo en sí formaba parte de la ley de Dios. Formaba parte de la ley de Dios dada a Israel. Pues el gobierno, en ese momento, era un gobierno teocrático, que necesitaba regulaciones para poder funcionar. Necesitaba un sistema de impuestos para poder funcionar, porque cualquier gobierno tiene gastos y tiene que atenderlos. Y se atienden por medio de los impuestos. Y esos impuestos en esa época se llamaban diezmos. El sistema de impuestos incluía varios diezmos, los cuales se recolectaban para atender varias cosas. Entre ellas se destacan tres. Se recogían los impuestos para el mantenimiento de los sacerdotes y sus familias. Para los sacerdotes que atendían el templo, se recogían unos diezmos para eso. Había otros diezmos que se recogían para el sostenimiento del templo, por decir algo, no exactamente para pagar la luz y el agua, en esa época no había luz, pero para atender los gastos del mismo templo.
también para las festividades que organizaba la iglesia, no la iglesia. Y un tercero que se recolectaba para cubrir las necesidades de los más pobres, que se recogían el 10% para esto, otro 10% para esto y otro 10% para esto. Uno de esos 10% se recogía cada 3 años. O sea que en realidad anualmente era pues 3.3%. O sea que en total en esto, no más de lo del diezmo, se recogía el 23.3% porque eran los impuestos para esa destinación específica, el 23.3%. Nosotros aquí estamos pagando impuestos también, se los pagamos al gobierno y algunas veces el 15, el 20, el 30%. Eso ya lo estamos pagando nosotros. Entonces, no hay que mirar la obligatoriedad de nosotros dar un diezmo por el hecho de que en la ley existía el diezmo, porque entonces no tendríamos que ratificar el 10, sino el 23.3%. En el Nuevo Testamento todo esto cambió, y como el cristianismo no es un gobierno, o no es un Estado, ya no se cobraban impuestos. Pero todo esto se cambió por las ofrendas en las iglesias, que sirven para el sostenimiento de la iglesia, los gastos de la iglesia, como por ejemplo los pastores, como por ejemplo hay que pagarle a los empleados que necesita la iglesia para funcionar, hay que pagar los servicios, hay que pagar los impuestos, hay que pagar los seguros, que no son nada baratos. Todo eso toca pagarlo. Y eso no sale de ninguna otra parte, sino de las ofrendas de cada uno de nosotros. Hay que atender ese. También las ofrendas sirven para sostener misiones, ¿sí? Y también para atender necesidades básicas de otras personas, asistencia a los pobres, ¿sí? Y no solo de la iglesia, sino de fuera de la iglesia muchas veces. Las iglesias sin las ofrendas pues no podrían subsistir, no podrían subsistir. Si nosotros vamos a esa partecita de lo de las ofrendas para contestar la pregunta que yo hacía al comienzo, antes de empezar el sermón, y hablando de lo que sería, de lo que es nuestra iglesia. Nuestra iglesia no, es decir, si se acaba la iglesia, así como el ejemplo que decíamos, se acaba la iglesia, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Podríamos seguir subsistiendo con las ofrendas que necesitamos, que tenemos? No. Así decir, bueno, vamos a poner la iglesia allí o allá. No se puede. No da. No da para pagar el arriendo. Mucho menos los servicios y darle algo al pastor y las otras necesidades de la iglesia. No, nada, no alcanza. No podríamos seguir funcionando como iglesia si nosotros no estuviéramos aquí como una misión prácticamente de la iglesia americana. No podríamos. Nosotros no somos iglesia. No nos podemos autosostener. ¿Eso está bien? Muchos dicen, no, es que es una costumbre latina, que los latinos estamos acostumbrados a pedir y que nos den, y a ver dónde se saca mejor partido. Pero dar, poco en el sentido. Y dicen que es una característica de los latinos. ¿Sí? Y como de otra parte, venimos de una connotación católica, y allí lo de las ofrendas y demás se llaman limosnas, y limosna lo considera siempre uno, pues da algo ahí, lo que tintinee por ahí, eso es lo que doy de limosna, lo que sobra ahí. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no estamos ofrendando? Porque no entendemos completamente el significado de eso. ¿O cuál es la ventaja de eso? Si no diezmo, ¿no puedo volver a la iglesia? No, no necesariamente. Tú puedes venir todas las veces que quieras
sin dar ninguna ofrenda. No se trata de eso. Pero que si eres cristiano y has comprendido en realidad el Evangelio, tú deberías entender que eso es una forma de ser cristiano, forma parte de ser cristiano. Atender tu iglesia. Permitir que eso funcione de alguna manera. No solo venir a recibir, y sí, esto, lo otro. Entonces, ¿debemos diezmar? Habiendo aclarado que ya no existen los diezmos como tal, el diezmo como impuesto, porque ya no estamos bajo la ley, hay que decir que sí debemos ofrendar y que el diezmo sería una buena base, aunque no algo que se pueda exigir, ¿sí? Dar el 10% de los ingresos, pues es buena base para pensar cuánto doy, una buena base. Puedes arrancar de ahí, puedes pensar en más. Puede que no puedas dar todo eso, puede que sea un poco más, pero debo ofrendar normalmente y tomar eso como algo que tengo que hacerlo, porque es que ¿cómo más puedo yo mostrar mi agradecimiento a Dios? ¿De qué otra manera? Vamos a ver eso ahorita. En cuanto a la cantidad de lo que se debe dar, o de lo que podemos dar, Pablo dice en 1 Corintios 16:2 lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No dice ponga el 10%. Dice ponga aparte algo, según haya prosperado. No está diciendo esta cantidad. No, según haya prosperado. Y eso tiene un significado interesante, que es el siguiente. Según haya prosperado, hombre, aparte de dinero para la iglesia, para el Señor, para todo el ministerio y todas sus necesidades. Si es una persona que gana 100 millones, es mucho. Por decir algo, $1.000.000 semanal. $1.000.000 semanal. No, pues voy a dar el 10%, son 100,000. ¿Sí? Son 100,000. Bueno, ¿y qué hago con todos los otros 900,000? En realidad ahí me sobra, pero bueno, yo ya cumplí con mi dinero, doy el 10%. Pues si Dios lo prosperó tanto, pues tiene que, pues mejor, de acuerdo a lo que lo prosperó, no es que tenga una fórmula que sea el 10%. Ahora, si Dios no lo ha prosperado tanto por X o Y razón y no puede dar el 10% de los $1.000 que ganó en la semana, hombre, pues dé poco menos, pero dé algo significativo. Ahora miremos qué enseña Pablo acerca de las ofrendas. Y veamos algunos aspectos en los versículos que vamos a leer ahorita de 2 Corintios capítulos 8 y 9. Resulta que en el año 41, más o menos, después de Cristo, cayó una escasez y una hambruna en Israel que causó que los cristianos estaban sufriendo una pobreza extrema, no tenían que comer. Además de que estaban siendo perseguidos. Esa era la situación. Esta situación la utilizó Pablo para motivar a todas las otras iglesias de las otras zonas, las que él había estado estableciendo en Asia, en Macedonia, donde están la iglesia de Filipo, la de Tesalónica, la de Berea y todas las iglesias de toda esa zona. Él utilizó esa situación de Israel para promover una actividad en todas las iglesias, para buscar la unidad de las iglesias y una forma práctica de mostrar el cristianismo de esas iglesias. En esas iglesias que acabo de mencionar y también en Corinto. Él utilizó eso para tratar de unir las iglesias. Entonces, había una situación crítica en Israel y Pablo se puso a mandar mensajes para recoger dinero para sostener a Israel.
todas estas iglesias gentiles, sabían, reconocían el odio que los judíos les tenían a ellos durante toda la historia. Los llamaban incluso perros a todos los gentiles. Ellos sabían eso, ¿sí? Ahora Pablo estaba pidiendo contribución, una ofrenda para todas estas personas que los habían tratado mal anteriormente. Esa era todo eso podía pasar por la mente de los de esas iglesias de Macedonia. Pablo fue a Macedonia, y envió personas a Filipo, Tesalónica, Berea, ya a Corinto después, y planteó el problema. Está sucediendo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Y esta fue la reacción de los de Macedonia, en lo cual se ve el efecto de la maravillosa transformación que la gracia de Dios había efectuado en ellos. Vamos a mirar la reacción de los de Macedonia, que ya dije cuál era su posición con respecto a los judíos durante toda la historia, ¿sí? Y el odio que había entre ellos. Y viene Pablo y le plantea la situación de allá y les dice, ellos necesitan su apoyo. Capítulo 8, versículo 1 de 2 de Corintios, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Está hablando Pablo a los de Corinto, les está hablando de los de Macedonia. Fíjese a los de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, Macedonia estaba pasando por una tribulación, había escasez de todo, estaban en una pobreza tenaz. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, en otras traducciones dice, y su pobreza sobreabundaba, era una pobreza extrema la de los de Macedonia. ¿Sí? Entonces dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estaban pobres, no tenían nada. Y les dicen esto de los judíos allá en Israel, y sabiendo que ellos los trataban mal y toda la cosa, ellos no. Abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban muy mal los de Macedonia. Pero Pablo dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos, imagínense eso, los de Macedonia, pobres, metidos en hambrunas y demás, y les piden contribución. Y los de Macedonia pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Por favor, Pablo, déjanos. Está Pablo explicando la situación de los de Israel, está explicando y toda la cosa, y se levanta alguien y dice, como le explicaba pastor, se levanta alguien y dice, Pablo, yo quiero contribuir para allá. Y se levantó el otro, sí, yo también quiero contribuir. No, yo también quiero contribuir. Y Pablo les dice, no, ni mucho más faltaba. Yo solo vengo a decirles que hombre, se está pagando esa necesidad porque no recogemos algún dinero para apoyarlo. Ustedes pueden orar, tranquilos, ustedes están muy mal como para eso. No, Pablo, nosotros queremos dar, déjenos participar de eso. No nos robes, no nos quites esa bendición, queremos dar. Imagínense eso.
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Digamos que revivieron su fe en el Señor y se postraron ante Dios, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Se imagina esa? Por favor, déjennos dar, Pablo, para las necesidades de los judíos. Ahora, Pablo le dice a los de Corinto, respecto a los de Macedonia, que había llegado el tiempo, ya había estado hablando anteriormente en Corinto, de esa situación y el ejemplo de los de Macedonia, y entonces les dice a los de Corinto, Pablo les dice, bueno, ya llegó el tiempo, a ustedes ya se les había dicho hace como un año de toda esa situación, y los de Macedonia hicieron todo esto, entonces ahora les llegó el tiempo a ustedes de dar. Capítulo 9. En cuanto a la administración para los santos, dice Pablo, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, o sea, los de Corinto, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El celo de los de Acaya, de los de Corinto, habían animado a otros también a dar. Después en el versículo 6 dice Pablo, el versículo del que se pegan los de la doctrina de la prosperidad, pero es bíblico, es la utilización que se hace de ese versículo lo que es dañino, pero el versículo es bíblico. Pablo les dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Siembren, den, que entre más siembren, Dios les va a dar mucho más dinero, Dios les va a dar mucho más a ustedes. No, eso no es lo que dice Pablo. Den generosamente y serán bendecidos. Vamos a verlo, vamos a leerlo. No es que su dinero se va a multiplicar, no, eso no lo dice Dios en ninguna parte. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que el corazón le diga, no el 10%, no el 8.6%, no sobre el neto, no sobre el bruto, nada, no antes de impuestos, no, lo que propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Si tú vas a dar con tristeza, pero es que yo daré la ofrenda hoy, ahí esto que yo lo tenía para salir esta tarde a no sé dónde. No de. Dios no necesita tu dinero. Dios no lo necesita. No lo des con tristeza. Si lo vas a dar, dalo con gozo. Y aquí dice, no con tristeza ni por necesidad. Es que si no doy, entonces me va a ir mal esta semana. Es que si no doy, pues entonces, no. Yo tengo que estar bendecido y tengo que dar porque si no, me va a ir mal. No. Por necesidad yo tengo que dar. No de, si es para eso, no de nada. Dios no necesita esa clase de ofrenda. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al que dice como los de Macedonia. Como los de Macedonia. Déjanos dar. No tenemos, pero déjanos dar. Vamos a ver de dónde sacamos, pero déjanos dar.
porque Dios ama al dador alegre, dice Pablo. Y poderoso es Dios. Ahí viene la recompensa. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros más dinero. No. Lo que dice es, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra, es que dice Pablo. A fin de que teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas lo suficiente, tú tienes lo suficiente. Y si tú te miras más cerquita, tú tienes mucho más de lo suficiente. Pero sabiendo que tienes lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si te sobra, pues puedes darlo para una buena obra. Para eso Dios te va a dar más, para que tú bendigas a otros y hagas buenas obras a los demás. Hermanos, Dios nos llama para ofrendar para su iglesia. Es necesario. Nuestra inquietud o nuestra pregunta, más de preguntarnos si habrá que dar y cuánto habrá que dar. Tengo que dar. Ay, pero más bien debería ser, la inquietud de uno es preguntarse uno, ¿cómo puedo ofrendar? ¿Cómo hago para ofrendar de tal manera que manifieste en mi disposición de hacerlo la gracia que ha sido derramada sobreabundantemente sobre mí sin merecerla? ¿Cómo hago para dar algo en el cual no que se vea, no que se note, sino que se manifieste de alguna manera lo agradecido que estoy yo con Dios por haberme dado semejante gracia de la salvación, por haberme dado semejante gracia en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo yo dar algo para mostrar de alguna manera eso que hizo Dios conmigo? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Hermanos, para dar, para ofrendar como debemos hacerlo, debemos tener siempre presente el maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos tener presente. Tengo que dar, no tengo que dar. Ah, llegó el momento de dar. Ya. Jesucristo murió en la cruz por mí, entregó todo lo que tenía, Él tenía todo, lo dejó todo atrás, se humilló, se hizo pobre, vino y voluntariamente entregó su vida para yo salvarme. Y yo escogiendo ahí qué billetico voy a dar. Acordémonos siempre de eso, de ese momento. En Filipenses 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso hizo Dios. Dios te dio vida. Tú, pecador, estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo eso hace Dios con nosotros para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es lo que hace Dios contigo. Eso es lo que hace Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por tus ofrendas, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Has sido muy bendecido. Da. Has sido más bendecido. Da más. Hermanos, prediquémonos el Evangelio continuamente a nosotros mismos. Y ofrendemos generosamente para reabrir las abundantes, para recibir las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿Tú quieres eso? Da con alegría, no con tristeza ni por necesidad, ni para torcerle el brazo a Dios para que se porte bien contigo esta semana. No. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, que tú eres el dueño de todo. Nosotros, sin merecerlo, Señor, tú nos sostienes, nos das lo suficiente y más de lo suficiente. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro proveedor, nuestro hacedor, nuestro todo, Padre. Perdónanos por no tratar de suplir las necesidades de la iglesia, Señor. Perdónanos. Pon en nuestros corazones, Señor, el deseo de servirte por medio de nuestras ofrendas. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús.